Voy a quitar el incienso porque esto es una humareda. Bueno, grabo este vídeo ahora aquí en mi cocina, al final del día, cuando ya estoy cansada y después de haber preparado la cena para mis dos peques, de haber recogido y ya de acabar el día, porque es un escenario que para mí es muy especial, porque aquí estuve embarazada de mi primer hijo, embarazada de mi segundo hijo, y siempre aquí entre mi despacho que tengo en casa, soy traductora literaria y escritora, y, y la cocina, los platos, la comida, pensar qué iba a hacer para los peques y pensando muy poco en lo que yo iba a comer. El alimento es, en muchas culturas, es la madre. Y cuando una no se alimenta bien, cuando una va comiendo de los restos de lo que ha preparado para sus hijos, no está cuidando a su madre interior ni a su niña interior. Y hablo de esto porque pienso que el proyecto Musas también puede sanar muchos de esos descuidos que tenemos hacia nosotros mismos, tanto hombres como mujeres. El proyecto Musas para mí, entre otras cosas, es una fuerza vital muy potente que tiene Sara a la hora de llevar a cabo sus sueños y hacerlos realidad, con toda la energía que irradia desde dentro, desde muy dentro, de forma muy sincera y muy pura, y que es capaz de contagiarnos a los demás, a todos los que queremos colaborar con ella. Yo tendré una doble colaboración en este proyecto porque por una parte me voy a encargar de la traducción al castellano de la primera parte de Musas y por otro lado quiero colaborar como escritora en esa segunda entrega y me gustaría también, si Sara tiene a bien contar conmigo otra vez como traductora, traducir la segunda parte. Mis embarazos fueron muy intensos, los dos. Eh, Físicamente bastante revolucionarios porque mi cuerpo cuando está embarazado cambia mucho, se vuelve gigante, gigante, no es una piscina, es un océano. Como ya sabréis también, el agua son las emociones. Esa es otra creencia de culturas que son lejanas a nuestra cultura etnocéntrica, donde todo se centra en la prisa, en el tener, en el acaparar y en el acumular. Y el agua también está presente en esta cocina, entonces yo que estaba aquí tan llena de agua, de líquido amniótico, estaba rodeada constantemente por más agua. Eran emociones que se movían tanto dentro como a mi alrededor. Imagino que a partir de estas palabras que salen absolutamente espontáneas, sin ninguna preparación, como veréis, sin ningún tipo de maquillaje, ni arreglo de vestimenta, ni nada por el estilo, me inspirarán también para poder hablar bueno, de lo que voy a hacer en el proyecto Musa segunda parte. Os animo desde esta imagen en mi cocina, en este final de día agotador, pero tan feliz como procuro que sean todos los días que vivo, a colaborar con Sara y con su maravilloso proyecto Musas. Pues nada, ya está, sin más, muchísimas gracias y desearos todo lo mejor y insistir en el agradecimiento de vuestro tiempo, tanto para investigar qué es el proyecto Musas como por haber escuchado estas palabras. Namaste.